Muy buenos días, estamos en directos, qué pena, algo técnico, pero aquí estamos para adorar al Señor, para estar en su presencia, para dedicar nuestros corazones a Él, para estar atentos a que Él esté pendiente de nosotros. En esta mañana vamos a tener nuestro culto, nuestra adoración, vamos a decirle al Señor que nos lave en su sangre, que nos limpie, que podamos ser esos instrumentos útiles en sus manos, que usen nuestros pies, que usen nuestras manos, que usen nuestra voz, que use nuestro corazón y todo nuestro ser para adorarle, para que podamos guiar a otros, para llevar ese mensaje a otros, que seamos esos instrumentos de paz, de alegría, de tranquilidad, de gozo, que podamos transmitir todo eso al Señor. Grande es Él y grandes son sus maravillas, por eso estamos en esta mañana para adorarle, para agradecerle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas hasta el día de hoy. Él ha estado pendiente de cada una de nuestras situaciones y Él ha estado pendiente ahí, bendiciéndonos, fortaleciéndonos, llevándonos siempre en sus brazos, dándonos fuerzas para seguir adelante. Entonces, vamos a seguir adorándole, a seguir llevando estas voces de alegría, de gozo, de amor que ha llenado nuestros corazones, que ha estado ahí siempre, que Él siempre guía y nunca nos deja solos. Él nos fortalece, nos acompaña cada día. Espíritu de Dios, toma nuestras vidas, Señor. Llena mi vida, Llénanos, Señor, en esta mañana. mi alma, Llena mi ser, Señor, de ti. llena mi Gracias, ser. Padre. Gracias por estar en mi vida, en mi corazón. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser y lléname con tu presencia, con tu poder, con tu amor, y lléname con tu presencia, lléname con tu poder, lléname con tu amor. Espíritu de Dios, Pidámosle al Espíritu en esta mañana que llene nuestra vida, que dirija nuestros pasos, que sature nuestro corazón para que las decisiones que vamos a tomar de hoy en adelante sean las más adecuadas, que agrademos al Señor con nuestras palabras, con nuestros actos y nuestros pensamientos. Pero pídele al Señor, llénanos, Señor. Llénanos, Señor, con tu presencia, con tu poder, Señor, con tu amor. Llénanos cada día. Lléname
mi ser. Llénanos esta mañana de tu poder, de tu amor, Señor, para poder adorarte y alabarte, Señor, con todo nuestro ser, Padre. Gracias. Gracias por llenar mi vida, mi alma, todo mi ser de ti, glorioso Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, mi amado Rey y Señor. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Damos gracias por este momento, por esta hora, por este lugar donde podemos buscarte, Señor, donde podemos agradarte, Padre Celestial. Gracias porque solo tú, maravilloso Señor, eres digno de ser adorado y alabado. Grande y poderoso eres tú, Rey de los cielos y de la tierra. Te alabamos, Rey infinito. Grande eres. Vamos a pedirle al Señor que sane nuestra tierra, porque quizás está llena de pecado, está lastimada por todos nosotros los hombres. Y es el momento de pedirle a Él que nos sane totalmente, que sane nuestra tierra. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Solamente en tu verdad, Señor, queremos andar. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti. Es el momento de volver al Señor. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Levanta tu voz. Es el momento de acudir al Señor. Sana nuestra tierra. Bendito Señor, escucha a tu pueblo que hoy se rinde delante de ti. Hoy nos postramos, nos humillamos, Señor, nos rendimos delante de ti, porque nuestras fuerzas se han acabado, Señor, y queremos que tú sanes. Guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti. Perdónanos, Señor, perdónanos por alejarnos de ti. Quiero humillarme, quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra. Sana nuestra tierra. El Señor te está escuchando. Es el momento de levantar tu voz, de postrarte delante de Él, humillarte, para que Él escuche y sane nuestro ser, y sane nuestra tierra, y definitivamente podamos salir adelante, y encontrar las respuestas en su palabra. Sí, Señor, sánanos, perdónanos, límpianos, Señor, para que tú puedas obrar en nuestras vidas, Señor.
nuestra tierra. Perdona nuestros pecados, amado Señor, porque solo tú, maravilloso Rey, es el que puede hacer todas estas cosas. Buscarte, Señor, es lo que estamos haciendo en este momento, humillándonos delante de ti, maravilloso Rey. Hoy nos arrepentimos, Señor, de todo lo que no te agrada a ti, maravilloso Rey, para que tú puedas sanar nuestra tierra, Señor. Límpianos de toda maldad, maravilloso Señor. Inclina tu oído y escucha y perdona nuestro pecado, Señor. Nuestras rebeliones, Señor, de cada día. Levanta tu voz al Señor. Sana nuestra tierra. 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 Con tu amor. Solamente el Señor nos puede sanar. Solamente el Señor puede interceder entre nosotros. Solamente el Señor puede mostrar un cambio de hoy en adelante. Dispón tu corazón, dispón tu vida para que el Señor haga cosas increíbles en ti. Vamos a agradecerle al Señor por eso. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Sí, su diestra nos ha sostenido en todo este tiempo para poder estar en este lugar y a esta hora, poder escuchar tu voz. Y en este momento queremos disponer nuestro corazón para que Él hable a nuestras vidas, para que esa palabra que Él tiene para nosotros hoy llegue a nuestro corazón y a todo nuestro ser y recarguemos de su espíritu para poder seguir adelante en este tiempo de dificultad, en este tiempo difícil por el cual estamos pasando, pero que hoy la iglesia se goza para adorar al Señor, para disponernos a escucharle a Él. Por eso vamos a tener este tiempo de escuchar su palabra. Quitemos toda angustia, todo dolor, todo aquello que quiere interponerse entre Dios y nosotros, para poder que Él hable a nuestro oído, a nuestro corazón. Damos gracias por todo aquel que está predicando en esta hora su palabra, que está llevando ese mensaje de salvación, ese mensaje de agradecimiento, ese mensaje que trae esperanza, ese mensaje que renueva nuestras fuerzas. Por eso damos gracias por todos los pastores y especialmente por nuestro pastor que hoy se dispone a ser utilizado por Él como un instrumento en sus manos. Queremos que Él lo llene de su Espíritu Santo y que esa palabra que Él tiene para nosotros pueda llenar su boca para poderla transmitir. Te alabamos, te bendecimos, Señor, y damos gracias al que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermanos, buenos días. Es un gozo volvernos a conectar por este medio, por este canal. Es una bendición que podamos tener estas herramientas porque quizás hay dificultades para ir a juntarnos en un lugar, pero el Señor regala estas herramientas precisamente para facilitar que no nos dejemos de congregar, que el estudio de su palabra siempre esté en cada uno de nosotros y que aprovechando estos medios, estas tecnologías, podamos ver nuestros rostros, escuchar nuestras voces, así no podamos juntarnos en un abrazo,
pero ya habrán otros tiempos. Por ahora no dejemos de escudriñar las Escrituras y ver en ella qué es lo que tiene para cada uno de nosotros. Y estaba meditando en estos días que quizás algo que nos tiene apoderados en este momento son el temor de algunas cosas que pueden llegar a pasar en nuestras vidas. Algunos sentimos temor de pronto de perder nuestros trabajos en esta época de dificultad económica. Bueno, otros sentimos temor de ir a lugares peligrosos, pasar por un sitio oscuro. Hay muchas formas de sentir temor. Cuando nos cuestionan, hay veces se siente el temor de decir palabras inadecuadas o de cometer errores en nuestra vida. Siempre hay un temor. Independientemente de la situación que estemos viviendo, puede ser una dificultad, una situación difícil como la que estamos viviendo en este momento, de una cuarentena, un aislamiento en el que no podemos relacionarnos ni podemos hacer nuestras tareas. Entonces vienen ciertos temores a nuestra vida. Y yo quiero que a la luz de la palabra del Señor podamos entonces ver cómo salir de ese temor. Si es bueno el temor o es malo. Debemos sentir temor en algunos momentos. ¿Cómo debemos tratar entonces ese temor? Y cómo debemos enseñar a otras personas que quizás están pasando por ese temor en este momento. ¿Cómo ayudarles a ellos también? Entonces, quiero que vayamos al primer libro de la Biblia, el libro de Génesis. Y en el capítulo 15 encontramos una historia que nos puede ayudar. Vamos a ver que allí está un personaje que es bien interesante para nuestra fe, para nuestra vida como creyentes. Es un gran testimonio para cada uno de nosotros los creyentes. Es un hombre que ha servido y se ha recordado incluso en algunos textos del Nuevo Testamento, lo nombraban los apóstoles y acudían a esa fe que él tuvo, a ese actuar, ese testimonio que tuvo nuestro amigo Abraham. Así que vamos a Génesis capítulo 15 y allí vamos a estar ahondando en cada uno de estos primeros versículos. Dice la palabra del Señor en su primer versículo de Génesis 15. Después de esto, el Señor se le apareció a Abraham en una visión y le dijo: Abraham, no te asustes, yo soy tu protector, tu recompensa será muy grande. Bien, este primer versículo nos puede ayudar un poco a entender. En esta palabra dice no te asustes, en esta versión, pero en otras versiones dice no temas, dice este primer versículo. Después de estas cosas vino palabra del Señor a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Entonces vamos a mirar un momento en detalle cada una de estas frases. Después de estas cosas, dice el primer versículo del capítulo 5 de Génesis. ¿Cuáles cosas? Si vemos hacia atrás, versículos 13, versículo 14, vemos que Abraham estaba pasando por una situación de conflicto, de guerra. Él fue a enfrentarse contra una cultura para rescatar a su sobrino Lot, ¿cierto? Y fue una victoria, esa fue una guerra que terminó en victoria. Incluso se habla de un botín, ¿no? De una fortuna que él recuperó, y dice que fue después y la entregó al sacerdote, entregó todos los dineros, todos los elementos y a las personas también que se capturaron. Entonces él venía de un éxito, de una guerra que había tenido una victoria, entonces pues, pero también venía de una situación un tanto difícil con su sobrino, porque él había decidido mirar hacia otros horizontes, ¿no? Quizás no los más correctos, pero pues Abraham permitió que su sobrino tomara esas decisiones. Así que entonces ese es el después que dice allí esta palabra en Génesis 15. Después de estas cosas vino la palabra del Señor, porque quizás Abraham tenía sus temores, estaba pasando por una situación un poco angustiosa. Y vemos entonces la vida de Abraham, un hombre que no había podido tener hijos, peor aún, porque
aunque habían habido ciertas promesas, pero no se había concretado todavía nada. Entonces estaba Abraham como tú, como yo, sintiendo esos temores, pensando cosas en la cabeza que hay veces nos rondan, como hoy en día. No estamos hablando del mundo, sino de nosotros los creyentes. ¿Qué piensas tú? ¿Qué empiezas a maquinar allí en tu mente? ¿Qué será lo que el Señor quiere? ¿Será un castigo? ¿Será que el Señor me está castigando al mundo? ¿Qué nos quiere decir a la iglesia? Y empezamos a decir un poco de cosas, a mirar en el texto bíblico y quizás a manipular un poco lo que no quiere decir. Y el problema es que damos respuesta a otras personas de manera inadecuada. Quizás por nuestro mismo temor infundimos también en otros. Y si otros tienen temor, pues vienen con sus dudas, con ese miedo en sus vidas y nos atemorizan también a nosotros. Hoy están circulando muchos videos, mucha información. Los noticiarios también hablan de ciertas cosas que realmente quizás no sean las más adecuadas. Por eso es mejor ir al texto bíblico, porque el hombre de confianza de Dios, el hombre escogido por Dios para una misión especial con su pueblo, tuvo temor. Y el Señor se dio cuenta que Abraham tenía temor. Y por eso le dice a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Y voy a estar contigo y te voy a dar una recompensa que es muy grande, muy grande. Ahora, ¿qué otra cosa habían pasado? ¿Cierto? ¿Qué otra cosa habían pasado en este versículo que dice después de estas cosas? Que también todo el mundo ya se había alejado, se habían ido cada uno para sus lugares y había quedado nuevamente solo el siervo Abraham. Entonces, podemos entender entonces nosotros el temor en ese momento de Abraham, pero la palabra del Señor le dice, no temas. El temor es, aunque sea algo natural que podemos sentirlo en el momento, pero ¿cómo debemos tratarlo? Sí, es cierto que hay veces uno tiene sentimientos de temor, tiene sensaciones de temor, porque somos humanos, somos de carne y hueso, y así como Abraham puede tomar este temor. Y quizás Abraham estaba un poco preocupado por esa responsabilidad tan grande que él tenía. No es fácil ser el conductor de todo un pueblo, y más el pueblo de Dios. Por eso Abraham entendemos un poco este temor. Mire lo que dice el texto de Mateo, y vamos a hablar un poco del Señor Jesucristo. Mateo, en el capítulo 3 de Mateo, él muestra una victoria del Señor Jesucristo. Dice, y Jesús después fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así que en este capítulo 3 de Mateo, el Señor Jesucristo tuvo una victoria muy similar a la victoria, o muy similar no, sino otra de las victorias, así como tuvo Abraham en Génesis 15. Pero la diferencia es que aquí estamos hablando del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo, quien muestra una victoria espectacular. Pero fíjense en el capítulo 4 de Mateo, que es totalmente diferente. El versículo 2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Así que, mis amados hermanos, después de una victoria, después de una situación difícil, pueden venir momentos de crisis como temor, ¿cierto? La gran diferencia es que el Señor Jesucristo aquí no titubeó, porque él no tenía temor, él era el mismo Dios, y quiere decir que en Dios no podemos tener temor. Pero desafortunadamente, ¿quién es el causante de nuestros temores? El enemigo, Satanás. Y Satanás aquí ataca al Señor Jesucristo, infundiéndole temor, infundiéndole falsas noticias, falsa información, falsos archivos, falsas
recompilaciones de datos y falsas expectativas, falsedad en todo momento para que tú y yo sintamos temor. Y ese es el temor de Abraham, quizás la actitud del pueblo incrédulo, quizás la actitud de Lot al tomar decisiones inadecuadas, quizás la actitud del sacerdote y de todas las personas que le rodearon en esta victoria que tuvo, aunque fue una victoria, pero todas esas personas muchas veces le impactan, le penetran a uno ese temor por medio de esos interrogantes, de esas preguntas. Así que el Señor Jesucristo nos enseña que en Dios no hay ningún temor. Y por eso el capítulo 13 de Génesis, versículo 15, dice: porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Así que el Señor va quitando ese temor de Abraham con esa seguridad, con esas promesas que él le da, ¿no? Pero desafortunadamente los años iban pasando situaciones y Abraham pues no veía el cumplimiento de esa promesa. Así que vamos al versículo 2 del capítulo 15 de Génesis para continuar nuestro estudio de este capítulo de esta mañana. Génesis 2. Génesis 15. Pero Abraham le dijo: oh Señor Dios, ¿qué me vas a dar? Yo ni siquiera tengo hijos y el heredero de todo lo mío es Eliezer de Damasco. Así es. Desafortunadamente Abraham no tenía hijos, no tendría descendencia. Lo único que tenía era un criado, y la cultura de esa época decía que si una familia, una pareja no tenía hijos, pues toda su fortuna, toda su herencia quedaba para sus criados, para sus siervos. En este caso lo menciona aquí Abraham, ¿no? Pero quizás ese era parte del temor de Abraham, el temor de que estaba haciendo su trabajo, de que estaba agradando al Señor y que había una promesa que iba a recibir de parte del Señor, pero pues no había quien dejarle tanta herencia, tanta bendición que iba a recibir. Pero entonces vamos al versículo 4 y al versículo 5 de este capítulo 15 de Génesis. La palabra del Señor vino a él diciendo: él no será tu heredero, tu propio hijo te heredará. Luego Dios llevó a Abraham afuera y le dijo: mira bien el cielo, hay muchas estrellas, pero no las puede contar ahora. Y siguió diciendo: pues bien, así ocurrirá con tus descendientes. Bueno, contar estrellas quizás un poco imposible, ¿no? Pero ¿cuántos de nosotros hemos jugado o competido a ver quién cuenta más estrellas, pero en un sector específico? Pero contar todas las estrellas es un tanto difícil. Ya el Señor le había dicho también a Abraham que contara la arena, ¿cierto? Que son cosas un poco difíciles, que contar el polvo de la tierra, ¿no? Son cosas bien complicadas, difícil de entender, ¿no? Pero realmente lo que quería decirle el Señor era que eran innumerables las bendiciones, que dejara el temor, porque en el Señor son grandes y maravillosas las cosas que podemos encontrar, quizás un poco difíciles de entender para nosotros. Por eso es que sentimos temor, porque cuando el Señor nos promete algo, cuando el Señor nos habla en su palabra, realmente los primeros que cuestionamos somos nosotros. ¿Eso será posible? ¿Sí será así? Y Abraham fue uno de ellos. Pues él decía: no, pero mire tantas estrellas, imposible ponerme a contarlas. O la arena, o los granos de la tierra, imposible. Y quiero que miremos un poco entonces por qué estos temores, ¿no? ¿Por qué se presentan los temores en nuestra vida? ¿Por qué incluso siendo creyentes, llevando tiempo, escuchando la palabra y habiendo recibido bendiciones del Señor, por qué el temor se apodera de nosotros en diferentes situaciones? Entonces vemos que primero los temores son parte de las tradiciones, ¿no? Por tradición hemos sentido temor, casi que es una cultura. El niño, el bebecito, el pequeñito, cuando está apenas entendiendo,
Él está pendiente de lo que hace la mamá y de lo que hace el papá. Y la misma madre o el mismo padre le transmite esas sensaciones de temores. Entonces, temor a las cucarachas, temor al ratón, temor a la oscuridad, temor a ir a la avenida, temores y más temores. Entonces, casi que nosotros le estamos transmitiendo a nuestros hijos. Y después, desafortunadamente, tenemos que corregirle. No le dé miedo, pero si nosotros le enseñamos a nuestros hijos a sentir temor por algunas cosas. ¿Qué otra cosa? Los temores muchas veces los justificamos nosotros mismos. Hay temores que sentimos, pero nosotros mismos justificamos esos temores. Estamos permanentemente justificando esos temores que nos hacen daño, le hacen daño a otras personas y se van convirtiendo en un hábito. Permanentemente sentimos temor. Nos llama nuestro jefe, ay, ¿qué pasaría? ¿Qué va a pasar? ¿Que me van a echar? ¿Me van a disminuir el sueldo? ¿O me van a cambiar de sección? Bueno, siempre hay temores. Bueno, nuestro cónyuge nos dice que vamos a charlar y ¿qué pasó? Pero si yo no hice nada, hay temores. Siempre hay temores en nosotros que han sido infundidos. Y desafortunadamente muchas veces justificamos esos temores. El temor aumenta, mis amados hermanos, en este caso, cuando no hemos confesado absolutamente todos nuestros pecados. Cuando hay pecado allí guardado, pues es como un detonante, es un alimento, es una forma de alimentar esos temores en cada uno de nosotros. Si en tu vida, en mi vida, no existe absolutamente ningún pecado, pues no va a haber ningún temor. He ahí la diferencia del temor de Abraham con la falta de temor del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo es el único perfecto, es el único limpio y recto delante de Dios. Por eso él no tuvo temor alguno al tentador y lo enfrentó con valentía y con base en la palabra de Dios refutó todas sus insinuaciones, todas sus calumnias y todas las mentiras que trataba de meterle. Pero tú y yo, mi amado hermano, mi amada hermana, tenemos guardados ciertos pecados que no han sido confesados totalmente y ese es el alimento para que nuestro temor florezca en diferentes situaciones, mis amados hermanos. Ahora, nuestras angustias, nuestros falsos pensamientos y conceptos es otro de los alimentos del temor. Entonces, si haya ya almacenado eso en tu corazón, en tu mente, si no has podido perdonar, si no has podido sacar todas esas situaciones difíciles del pasado, son un alimento para que el temor florezca en cualquier momento. Ahora, el temor es una de las armas del enemigo, también para desanimar en todo momento. Tú puedes tener las mejores intenciones, tú puedes estar tan animado totalmente a iniciar una nueva etapa en su vida. ¿Se han dado cuenta que hay personas que dicen, ahora sí me voy a entregar a la obra del Señor, voy a servir más, voy a hacerle fiel? Pero el enemigo viene, ese acusador, ese tentador viene permanentemente a hablar al oído. Tú no eres el más indicado. Recuerda que tú tienes tu pecado allí guardado. Recuerda que tú no eres perfecto. Recuerda esto y recuerda lo otro. Y él daña nuestro entusiasmo para hacer un cambio. Así que es ese engañador. Es ese pecado que nosotros tenemos guardado. Son esas angustias y esas cosas que hemos guardado por mucho tiempo lo que está alimentando nuestro temor. Pero hay algo importante que quiero decirte esta mañana, mis amados hermanos. En Dios es posible quitar el temor. En Dios es posible, fue posible que Abraham quitara sus temores y empezara a caminar con todo el gozo, con toda la tranquilidad, con todo el entusiasmo, toda la armonía a desarrollar su vida, porque en Dios podemos quitar nuestro temor. Vamos hacia adelante, entonces, capítulo 15 de Génesis, y entonces vamos a revisar el versículo número 6. Abraham le creyó al Señor, quien valió su fe como si hubiera realizado algo muy bueno, y lo aprobó. Bien, mis amados hermanos, déjenme decirles que aquí está la primera declaración
de cómo es que se salva el ser humano. Y ustedes lo han escuchado. El ser humano, nosotros, tú y yo, nos salvamos por creerle al Señor, definitivamente. El creer en el Señor es el antídoto para ese temor que quizás tú y yo hemos sentido en algún momento. Ahora, aquí también se habla de la doctrina de la justificación y también se habla de la condena, pero es Dios el único que puede tanto justificar como condenar. No son los hombres, no son las sociedades, no son las culturas, no es el medio, no es la actualidad, no son las nuevas tendencias las que van a justificar o te van a condenar. Solamente Dios. Por eso en Dios no hay ningún temor. Si Dios decide condenarnos a nosotros, a ti o a mí, bueno, que sea Dios. Y eso va a llegar el momento en que Él lo decida. Mientras tanto, busquemos la justificación, busquemos el perdón, busquemos el creerle a Él para evitar todos nuestros temores. Así que, mis amados hermanos, mire lo que dice Romanos. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Gálatas también dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Muchas personas, mis amados hermanos, creen en Dios. ¿Cuántas personas creen en Dios? Todas levantan la mano. Pero pocas personas le creen a Dios, mis amados hermanos. Por eso tú y yo en esta mañana, como dice el texto allí de Génesis 15, versículo 6, creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hay que creerle a ese Dios. No hay solamente que creer en Dios, sino creerle a ese Dios que todo lo puede y Él es el único que puede quitar el temor de nuestras vidas. Ya no va a haber más temor, porque sé que a partir de este momento no solamente vamos a creer en Dios, sino le vamos a creer absolutamente todo. Y creerle a Dios es obedecer absolutamente todos sus mandamientos y tener la plena confianza y la seguridad, la confianza, caminar hacia adelante, lo que hizo Abraham a partir de ese momento, caminar hacia adelante, cumplir la tarea que le había sido impuesta, basados en esa promesa que el Señor le había hecho. Vas a ser padre de multitudes, tanto que no podrás contarla como las estrellas en el cielo o como la arena del mar. Y yo creo que tú y yo debemos dar ese paso de fe. A partir de mañana va a empezar una nueva etapa en la vida de nosotros los colombianos. Y quizás esa va a ser una de nuestras banderas, caminar con fe, creyéndole al Señor que somos salvos, que ya no debemos tener temor, claro, sin ser irresponsables. El creyente, el Hijo de Dios, se caracteriza por ser diligente y nuestra diligencia nos lleva a obedecer a las autoridades, a seguir las normas impuestas por nuestras autoridades, porque esa autoridad, así tú lo dudes, esa autoridad la ha puesto Dios. Si Dios no hubiese querido que tuviésemos esas autoridades, Él no lo había permitido, Él las había quitado. Pero si están ahí es porque Dios lo ha permitido. Así que seamos diligentes, seamos obedientes, respetuosos de nuestras autoridades y caminemos con fe, sin ningún temor, pero con toda responsabilidad. Y en este momento quiero que vayamos entonces al versículo 8, versículo 8 del capítulo 15 del libro de Génesis. Entonces Abraham le dijo, oh Señor Dios, ¿cómo puedo estar seguro de que esta tierra será mía? Ahora, muchos decimos, pero es que aquí Abraham nuevamente está dudando, como que realmente no cree. No, esta pregunta no es de duda. Esto es una confirmación. Por eso el texto dice, ¿cómo puedo saber que la poseeré? Estaba convencido de que la iba a poseer, pero solamente estaba confirmando. Y eso es lo que debemos hacer nosotros, confirmar las promesas del Señor. Eso nos va a evitar sentir temor. Cada vez que venga un ataque del enemigo, así como hizo el Señor Jesucristo, confirmó la palabra de su Padre delante de este tentador. Va a ser una manera en que nosotros confirmemos por medio de la palabra del Señor. Confirmemos nuestra fe,
confirmemos. No necesitamos confirmar las promesas del Señor, necesitamos creer y caminar hacia adelante con fe, pensando que siempre, anhelando que siempre se van a cumplir en nuestra vida, pero debemos confirmar nuestra fe basados en la palabra del Señor. Así que adelante, versículo 9. Y él le dijo, consigue para mí una ternera de 3 años de edad, una cabra de 3 años de edad, un carnero de 3 años de edad y una paloma adulta y una paloma joven. Bien, mis amados hermanos, aquí hay una pregunta bien importante. ¿Crees en la palabra del Señor? ¿Estás plenamente convencido que la palabra del Señor es la verdad y que está escrita para ti en este momento? Él no te ha puesto allí como mensajero para llevarle noticias a otras personas de lo que escuchaste de la palabra, sino que Él te ha puesto allí para que tú escuches y obedezcas la palabra del Señor. Así que este es el momento adecuado. ¿Quieres confirmar las promesas del Señor? ¿Quieres demostrar que realmente no hay temor en ti para seguir hacia adelante con fe y diligencia? Cree en el Señor, pero cumple también, obedece al Señor. Y aquí habla este versículo de algunos sacrificios, de algunas prácticas que se hacían en esa época y da una oportunidad de que cada uno de nosotros podamos llegar al Señor con una ofrenda especial. ¿Cómo vienes al Señor? ¿Cuál es tu ofrenda en esta mañana? ¿Vienes cargado de problemas, de exigencias, de peticiones, de reclamos porque el Señor no te ha cumplido? ¿O vienes con una alabanza, una ofrenda especial para Él, un agradecimiento por lo poco, lo mucho que has recibido? Debemos convertirnos en creyentes, en discípulos realmente agradecidos para el Señor. Y en esa época eran bien agradecidos, porque si tú tenías tus novillos, deberías llevarle al Señor las novillas más gordas, más bonitas. Si tenías corderos, pues deberías llevar los corderos más hermosos, más gordos, más de pieles más finas para el Señor. Y si solamente tenías una palomas, pues deberías llevar las mejores palomas para el Señor. Y si estás obedeciendo al Señor, si estás creyendo plenamente al Señor, si tienes la fe puesta en Él y tus temores empiezan a dejarse a un lado, a quitarlos de tu vida, a sacar todos esos pensamientos de tu corazón, creo que es el momento en que pienses en una ofrenda, en un sacrificio especial para el Señor. Yo sé que no es nada fácil desprenderse de lo material, de los dones, de los talentos y del tiempo para el Señor. No es nada fácil porque el tentador siempre va a estar ahí. Pero ¿cuánto tiempo le va a invertir al Señor? ¿A qué se va a ir por allá? ¿Cuánto tiempo va a leer la Biblia? Mientras que puedes estar haciendo esto y puedes estar haciendo lo otro. El tentador siempre va a estar ahí para llenarte de temores. Pero Dios siempre va a estar también ahí, como le dijo a Abraham. Yo soy tu sustentador. Yo soy tu refugio. Yo voy a estar contigo y te voy a bendecir permanentemente. ¿A quién le crees más, mi amado hermano, hermana? ¿A quién le crees más? ¿Al mentiroso? ¿A Satanás, que es un engañador? ¿O al mismo Dios que permanentemente te está hablando a ti? Te ha mostrado de una o mil maneras todas las bendiciones que te puede dar. Te ha bendecido, te ha sanado, te ha salvado. O levanta tu mano si el Señor te ha castigado por algo. Quizás el Señor más te ha perdonado que lo que te ha castigado. Así que es el momento de enfocar toda nuestra fe y de caminar con esa fe que caminó Abraham y pensando en que se van a cumplir sus promesas. Tú sabes la historia y sabes que después Abraham tuvo hijos y tuvo mucha descendencia, pero también tuvo muchas propiedades, tuvo muchas bendiciones, que quizás no podemos saber cuánto tuvo Abraham, cuánto fue su riqueza. Un hombre rico, toda su familia, su pueblo, su cultura. Fue tan importante la fe de Abraham que hoy en día las religiones, los grupos del mundo lo toman como su líder. Así que, mis amados hermanos, entonces, mire, el libro de Hebreos y el libro de Levíticos habla de esos sacrificios, de esas ofrendas especiales para el Señor, ¿no? Hebreos 9:1 o Levíticos 17:11.
siempre debemos estar pensando en que como creyentes, como discípulos del Señor, debemos ser agradecidos y cumplir con esos mandamientos, cumplir con ciertas cosas mínimas, como cuando el hijo tiene que cumplir al menos con ser educado y rendir en el colegio. Prácticamente es lo mínimo que puede hacer un hijo después de que nosotros quizás invertimos tiempo en educarlo, en vestirlo, en alimentarlo, en cuidar su salud, en sacarlo adelante. Lo mínimo que deben hacer nuestros hijos es rendir en su estudio, siendo respetuosos y obedientes con sus padres. Esto es lo mínimo que nosotros como creyentes debemos hacer, ofrendarle al Señor de lo mejor que tenemos. Ofréndale tus dones, ofrenda tus talentos, ofrenda tus habilidades, ofréndale de un tiempo precioso para el Señor, pero también ofréndale de las bendiciones que recibes. Hoy, más que nunca, debemos ser agradecidos con el Señor. No sé, pero nosotros nunca nos hemos acostado sin un pan, sin un bocado que hayamos llevado a nuestra boca. El Señor no nos ha castigado, al contrario, nos ha bendecido, pero somos ingratos con el Señor, no devolvemos casi nada. Si nos dan 100 panes nos comemos. Debemos ser más agradecidos con el Señor y quizás, aunque sea un sacrificio, el comerte 99 panes nomás y dejarle uno al Señor, pues yo sé que es un sacrificio al final, pero después se convierte en un hábito. Si tienes una hora de lectura bíblica, yo sé que es un sacrificio porque en esa hora puedes hacer grandes cantidades de dinero, pero si lo conviertes en un hábito, va a ser una bendición para tu vida. Si empiezas a ofrendar todos esos dones y talentos que tú tienes en un corto tiempo para servir en la obra del Señor, al principio va a ser un sacrificio, porque el mundo demanda de tu tiempo y de tus habilidades. Al principio va a ser difícil, pero después va a ser una gran bendición para tu vida. Así que esfuérzate un poco, sacrifica un poco ese tiempo que has dedicado, todo el tiempo para el mundo. Ahora empieza a sacrificarlo para el Señor. Es bien bonito. Mira lo que dice Jeremías 34, 18, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no hicieron firmes las palabras del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio de ellas. El Señor no pasa nada, el Señor siempre está pendiente de tu vida, está pendiente de tus decisiones, todo eso que calculas tú allá en secreto, Él lo sabe. Aunque hay veces nos gusta hacer cosas para mostrarle a los demás y quizás quedamos bien con los demás, pero el Señor siempre está presente de nosotros. Hay una parábola del sembrador que nos enseña algo precioso. Mateo 13, 19 dice: cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Así que, mis amados hermanos, no es solamente oír, no es solamente leer, no es solamente creer, sino hay que creerle a Él. Hay que ser obedientes con Él, hay que cumplir esos compromisos que hemos hecho. ¿Cuántos hemos levantado nuestra mano desde el momento en que nos bautizamos? ¿Quiénes se van a bautizar y a transformar su vida? Yo. Hicimos un acto, un testimonio público, pero posteriormente olvidamos todo eso. Miren lo que dice Jeremías 34, 18, mis amados hermanos. ¿Cuántas promesas le has hecho al Señor? ¿Cuántos pactos has hecho con el Señor y después de muchos años no le has cumplido? Todo lo contrario, lo que pensaba Abraham, tantos años han pasado y el Señor no me ha dado mi descendencia. Pero hoy en día el Señor está pensando en ti. ¿Cuánto hace que Juan Francisco se comprometió conmigo? Y este es el momento, después de tantos años, de bendecir su vida, que todavía no ha empezado a devolver un poco de lo mucho que le da. Vamos al versículo 13 al 15 del libro de Génesis 15. ¿Qué dice esta palabra? Capítulo 15, versículo 13 al 15. El Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán emigrantes en un país al que no pertenecen. Serán esclavos de la gente de ese país
y serán tratados cruelmente por 400 años. Pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán, y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad de los amorreos no ha llegado todavía a su colmo. Cuando se hizo de noche y todo estaba oscuro, apareció un hornillo echando humo y una antorcha encendida que se movía entre los animales muertos. Bueno, el Señor nos está advirtiendo también. No todo puede ser color de rosa a partir de este momento. He escuchado muchas personas que dicen, ay, pero yo llevo 5 años, 10 años yendo a esa iglesia, llevando mis diezmos, yendo a la alabanza, asistiendo a la oración, y mire que el Señor no me ha cumplido esto, mire que esto, mire que aquello, mire que aquí, mire que allá. Pues mire, mis amados hermanos, el caminar con el Señor, el ser verdaderos discípulos de Cristo, no implica victorias en todo sentido, en todo momento. Que nuestra vida va a ser color de rosa permanentemente, ¿no? Van a haber dificultades. Y como dice este texto, la maldad va a ir creciendo día tras día. Esto que estamos viviendo hoy en día no debe ser una sorpresa para ti ni para ninguno de nosotros. Esto es parte de lo que ha hablado el Señor de tiempos atrás. La maldad ha crecido. La falta de responsabilidad de la humanidad con la tierra es la que nos ha llevado a esto que estamos viviendo hoy. ¿De qué nos aterramos? Cosas peores vendrán. Cosas peores hemos tenido que vivir. Hoy en día llevamos una cantidad de muertos, pero no ha igualado todavía la cantidad de muertos que hemos tenido en otras pandemias. Pero tampoco debemos contentarnos porque más adelante vendrán cosas peores. ¿Cuántas cosas tendrán que ver nuestros ojos de aquí en adelante? Pero lo importante, lo más importante para nosotros los creyentes, los hijos de Dios, es que debemos quitar esos temores y dejar de que nuestros oídos se contaminen, nuestros ojos y nuestro corazón te contaminen con todo eso que pone el tentador a nuestro paso. Noticias, videos, cine, periódicos, revistas están contaminando en este momento al mundo entero para que entremos en temor y nos acabemos los unos contra los otros, para que nos juzguemos y no vivamos en armonía como quiere el Señor. Tú eres un hijo, tú eres una hija del Señor y debes empezar a vivir con fe, con confianza, con la esperanza de que el Señor te va a seguir utilizando, te va a seguir guiando. En momentos de dificultad, sí. En medio de la maldad y de la persecución, sí, pero ahí va a estar el Señor. Así que los temores no son parte de nuestra vida. Quita tus temores. Déjale los temores al enemigo. Y así como Jesucristo dejó plantado al Satanás allí, a ese tentador que quiso engañarlo y llenarlo de temores, así nosotros debemos empezar a dejar todas esas cosas a un lado y no hacer caso a esas palabras ni a esas voces que nos quieren quitar nuestra tranquilidad y nuestra paz para ir a glorificar el nombre del Señor. ¿Cuántos de nosotros esta mañana estamos preocupados en un cuarto encerrados o maldiciendo por nuestra vida, por todo lo que estamos viviendo, por lo que nos ha tocado, en vez de venir delante del Señor a entregar nuestras angustias, nuestros temores y empezar a vivir en fe como lo hizo Abraham? Así que mis amados hermanos, es una palabra de fe. Mírelo como termina el versículo 18. Ese día el Señor hizo un pacto con Abraham. El Señor dijo, daré esta tierra a tus descendientes desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Bien, esas promesas son para ti, mi amado hermano. Esta palabra está también para ti. ¿Qué le has pedido al Señor? ¿Cuáles han sido esos anhelos en tu vida? Quizás tener tu casita, tu negocio, tu trabajo, la bendición de la salud, la unidad de la familia, todas esas cosas, esas bendiciones que anhelas para tus hijos, para tu cónyuge. Enfócate en esas esperanzas, en esa fe basada en el Señor, no en los temores que nos llenan de tormentos,
y de angustias y nos enferman cada día. En esas cosas bonitas, en procurar más tiempos en la presencia del Señor que nos llenan de gozo totalmente, en ir a la presencia del Señor y derramar nuestros corazones como lo hemos hecho en estos días de oración. Hay más personas sensibles a buscar del Señor, hay más personas que están diciendo, yo creo en Dios. Sí, hay muchas, pero hay pocas personas que le creen a ese Dios, que tienen puestas sus esperanzas y toda su confianza en caminar hacia adelante basados en esas promesas del Señor. Dejemos el temor a un lado. El temor enferma, el temor daña, el temor envenena y el temor mata. El temor divide, porque eso es lo que quiere el enemigo, pero el Señor no quiere eso para nosotros. Juan 8:56 dice que Abraham, vuestro padre, se regocijó de ver mi día, y lo vio y se llenó de gozo. Y también el Salmo 122 dice, pedid por la paz de Jerusalén, vivan tranquilos los que le aman. Hay una confirmación permanentemente de ese amor, de esa bendición de parte del Señor. Yo creo que eso es lo más importante para cada uno de nosotros, el estar confiados en el Señor, el estar seguros de esa bendición de parte del Señor. Descansemos en las promesas de Dios, en ese Dios vivo y verdadero que está ahí pendiente para ti y para mí, que está gozoso de que tu vida esté alejada de todos los temores, que está gozoso y que está alegre de que tú le sirvas, que está gozoso y que está alegre de que tu vida sea un instrumento para ministrar a otros, pero eso debe hacerse creyendo en su palabra, poniéndola en práctica cada día. Bien, amados hermanos, ya nos dimos cuenta que el temor es del enemigo, el temor no es de Dios. Dios quiere que su iglesia se libre de los temores, pero para librarnos de los temores, pues vimos algunas recomendaciones y quizás nosotros tenemos guardadas algunas cosas que son necesarias confesarlas delante del Señor. Lo que vamos a confesar no es el temor, sino es lo que hace que se genere ese temor en ti y en mí. Así que la tarea, mis amados hermanos, esta semana quizás va a ser examinarnos un poco y entregar entonces al Señor todos esos pecados, todas esas cosas que hemos guardado y que nos están haciendo daño y son las causas de ese temor. Y ese temor no nos permite caminar. Mañana empezamos una nueva etapa y se necesita que la hagamos sin temor, pero con responsabilidad. Amados hermanos, Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo. De hoy en 8 es nuestro primer domingo y nos gustaría celebrar la Cena del Señor. Ya vamos a estar por el interno anunciando de qué manera vamos a hacer esa cena, pero no nos vamos a quedar sin celebrar. No vamos a caer en esos engaños del enemigo, sino que vamos a mantener el gozo, y ese gozo de celebrar la Santa Cena delante del Señor va a ser algo especial. Así que estén atentos al interno para que sepamos cómo lo vamos a hacer dentro de 8 días. Dios les bendiga. Amén. Y recordar que durante la semana tenemos nuestras reuniones habituales, ¿sí? No dejemos de estar en los grupos, de estar presentes, de estar llamándonos, de estar pendientes los unos de los otros. Alguien está enfermo, saber y replicar esto para que estemos orando. Y nuestras reuniones de esta semana son los miércoles 7 de la noche, donde estamos viendo temas que nos ayudan a levantar a otros, que necesitan que lleguen a los pies de Cristo. Entonces, bienvenidos todos los que quieren saber todas estas situaciones que nos pueden ayudar y llevar un discipulado relacional, tener más relaciones, poder ayudar más a otros. Y el jueves a las 4 de la tarde, nuestro atardecer con Jesús. Ha sido un tiempo maravilloso de estar orando, de estar clamando, de estar siempre buscando el rostro del Señor. Y el viernes
las mujeres, 4 de la tarde. Hay temas muy interesantes que hemos estado viendo y que ha sido un gozo podernos reunir por el WhatsApp, más que todo por el WhatsApp, y compartir las unas con las otras, expresar nuestras opiniones, ayudarnos. Entonces, eso hace que nuestra vida espiritual siga creciendo y que como iglesia estemos unidos en estos tiempos. Y el sábado, nuestra cadena de oración, desde las 7 de la mañana, ya vamos hasta casi la 1 de la tarde. Amén. Y ojalá podamos seguir uniéndonos, que sea todo el día, 5 o 6 de la tarde. Entonces, si tú no estás en estos tiempos, en esta cadena de oración, envíenos a ver a qué horas le podemos dar. Son 15 minutos por persona o por familia, como ustedes quieran. Entonces, escríbanos qué tiempos hay para vincularlos a esta cadena de oración y estar todo el día, todo el sábado orando, clamando al Señor, intercediendo, porque estamos viendo las maravillas del Señor. El Señor está escuchando nuestro clamor, nuestra oración. Y a las 5 de la tarde, la reunión de jóvenes también. Ellos saben por qué medios están reuniendo. Entonces, todo joven que esté ahí, por favor, averigüe con unos, con otros, a ver a qué horas y puedan compartir este tiempo. Y vamos a terminar, y no olvidemos nuestro compromiso con el Señor. Vea, yo sé que todos los que estamos en este medio, que hemos estado durante este culto, esta predicación, hemos tenido la bendición de Dios. Ha habido un alimento en nuestra casa. Entonces, devolvamos al Señor, ¿sí?, nuestras ofrendas, nuestros diezmos. No dejemos de apartarlos y hacerlos llegar, ¿sí?, porque eso es del Señor. Él está bendiciendo nuestras vidas durante todas estas dificultades, durante todo este tiempo de pandemia donde hemos estado encerrados. Que levante la mano el que se ha acostado sin comer un día. No lo hay, porque el Señor es fiel. Él siempre nos ha dicho que el alimento estará en nuestra casa, que no nos faltará a sus hijos. Entonces, como hijos de Dios, también tenemos una responsabilidad con el Señor de devolverle a lo que a Él le pertenece. Ofrendas de amor en todo sentido. Entonces, vamos a terminar con una alabanza, y es con esa canción de libertad. Somos libres porque Él nos ha hecho libres. Él ha roto las cadenas de pecado, de maldad en nuestras vidas. Entonces, despidamos este tiempo con esta linda alabanza. Porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, porque soy amado. Esta semana sea de gran bendición, que puedas ver las lluvias de bendiciones de parte del Señor, pero debes aumentar tu fe. Podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas, queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Debes empezar a sentir el gozo del Señor en tu vida. Aleja de ti los temores. Vive en paz, basados en su palabra. Tu gozo podemos sentir, tu río hay sanidad en las aguas, queremos cantar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay
Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Somos libres. Somos libres por tu sangre. Libre soy.